Saludos cordiales. Hoy les traigo un tema muy bueno, pero también muy delicado, y se refiere a los pastores. Cuando me refiero a los pastores, me estoy remitiendo a Juan capítulo 10, versículo del 1 al 8, donde Jesucristo le dice a los apóstoles que habrían dos clases de pastores. Uno tendría el nombre de pastor excelente, la clase del pastor excelente, y la clase del pastor asalariado. Muy bien. Cuando Jesucristo estableció la congregación cristiana, utilizando pastores y maestros, Pablo utiliza Efesios capítulo 4, versículo 11, y dio a algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelizadores y algunos como pastores y maestros. Eso era lo establecido, ¿no?, en el cristianismo primitivo, en las 7 congregaciones. Ya que las 7 congregaciones, cuando se fundaron, empezaron a tener problemas serios dentro de los mismos ungidos, dentro de los mismos hermanos, problemas de personalidad, conflictos, pecados, etcétera, etcétera. Ahora, me estoy basando, la referencia que estoy utilizando es la Atalaya del año 1976, página 1 y 2, sección 73 o 75. Ahí está la referencia. Toda persona que quiera ir a revisar el documento puede dirigirse a la Atalaya y estudiarla. Muy bien. La Atalaya habla acerca de, en este caso, los superintendentes, los pastores, no son gobernantes. Dice la Atalaya, no son gobernantes, y se le ha dado una misión de pastorear el rebaño. Ahora, en el antiguo Israel existían muchos pastores. Ustedes más o menos ya saben la función que hacía un pastor. Un pastor tenía que ser disciplinado, tenía que ser una persona seria, tenía que ser una persona responsable, una persona diestra, una persona inteligente, una persona que supiera manejar bien a estos animalitos, que son ovejas, para tener un buen redil. Ahora, ¿qué pasaba si el pastor era una persona indisciplinada, una persona que no prestaba atención? Quizá cuando en las mañanas bien temprano iba a pastorear se quedaba dormido, ¿verdad? Se quedaba dormido y venía una presa, podía ser un zorro, podía ser un lobo, un oso, y podía llevarse la presa. ¿Por qué? Porque este pastor no está atendiendo el rebaño, o sea, no tiene un interés. Ahí está el punto. No hay un interés sentimental hacia estos animalitos. Entonces, en la antigüedad, para ser pastor, había que tener un amor, un sentimiento, una emoción centrada en estos animales. Tenía que gustarte el trabajo. Si un pastor no le gustaba el trabajo, simplemente el rebaño se iba a desintegrar, se iba a quedar sin ovejas.
quizá a lo mejor un pastor que no tiene experiencia o no tenía experiencia, por ejemplo, si un animal, qué hacer cuando un animal se enferma, qué hacer cuando un animal es atacado por una bestia, qué hacer con un animal cuando necesita ayuda y atención. Los animales necesitan ayuda y atención. Si usted tiene un animal en su casa, una mascota, y usted no la atiende, no le da comida o le da la comida cuando usted entienda o se le olvida de darle la comida o sin embargo usted no limpia el excremento de los animales, el animal finalmente termina enfermo y muere, puede morir. Entonces, en el tiempo de Israel se necesitaba madurez, experiencia, conocimiento y disposición para atender estos animales de cuidado, porque las ovejas llevaban mucho cuidado. Recuerden que la oveja es un animal inofensivo, no es un animal agresivo, como en el caso de las cabras. Entonces se necesita una atención adecuada. Lo mismo sucede, y lo que dijo Pablo aquí, vuelvo, repito, reitero, Efesios 4:11, y dio a algunos como apóstoles, algunos como profetas, algunos como evangelizadores, algunos como pastores y maestros. O sea, la congregación cristiana, Jesucristo mediante el Espíritu Santo ha dictaminado, ha puesto hombres que deben tener la capacidad, que deben tener el conocimiento, la sabiduría, la experiencia para ocupar estos puestos de responsabilidad. Entonces aquí, en Efesios 4:11, por eso es que el nombramiento se hace bajo el Espíritu. ¿Existe nombramiento no nombrado por el Espíritu Santo? Sí existe. Hay nombramientos que Jehová no aprueba y son nombramientos de hombres, no son nombramientos por el Espíritu. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. El pueblo de Israel, después de los profetas, Jehová permitió que el primer rey, Saúl, tomara la dirección del pueblo de Israel. O sea, Saúl iba a sacar al pueblo de Israel adelante, ¿no? Pero Saúl fue nombrado por el Espíritu, ¿verdad? De todas maneras, todos sabemos la historia de Saúl, que después descalificó por quemar incienso, entonces Samuel nombró a David, pero todo fue por Espíritu. Pero después la nación cayó en apostasía, empezó a cometer adulterio contra las naciones paganas. Entonces los israelitas empezaron a fornicar, a adulterar, a hacer práctica de espiritismo y Jehová condenó a esa línea de reyes. Hubieron reyes que no fueron nombrados por Espíritu. ¿Por qué? Porque Jehová nunca apoyó. De que existe nombramientos que no son por Espíritu Santo dentro de la congregación, es cierto y es bíblico. Es bíblico. Hasta más, una persona puede ser anciano de congregación, superintendente de congregación, siervo del circuito, y estar descalificado por Jehová. Y estar nombrado por los hombres. ¿Ok? Ojo con eso. Una persona está cometiendo un pecado dentro de la congregación, no ha salido a la luz el pecado, pero esta persona ya por espíritu está descalificado de la parte de Dios, por parte de Dios. Por la congregación todavía sigue nombrado, porque la persona no ha confesado su pecado. Eso es lo que quiero analizar con ustedes. Y si este tema le sirve para algún anciano, sería mejor, ¿no? Como consejo. Recuerde que estoy tomando estas palabras de una atalaya. Muy bien.
Cuando una persona se bautiza y entra a la congregación, debemos tener en cuenta que el maestro, cuando enseña a su alumno, tiene que decirle que la congregación es imperfecta. Los que están dentro de la congregación es imperfecta y en cualquier momento puede tener, puede tener una sorpresa en cuanto a un malentendido, quizás una calumnia, una difamación, ¿verdad? Porque a veces no enseñamos eso a nuestros alumnos, a las personas interesadas que se acercan a la organización, y tapamos ese problema, haciéndole indicar a la gente que la congregación es perfecta. No. La congregación de seres humanos es imperfecta. Y siempre se va a llevar la sorpresa de que siempre va a surgir un problema de personalidad dentro de la congregación. ¿Por qué razón? Porque Cristo, en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, ahí habla de la disciplina que Jesús le habla a las distintas congregaciones de Asia Menor. Hasta más llama a la congregación, vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar el texto de, déjame ver si lo encuentro aquí. No sé si es la congregación de Sardi o hay una congregación que Jesucristo dijo que estaba muerta en sentido espiritual. O sea, el amor ya se había apagado ahí completamente. Ahora, volviendo al tema. Entonces, ¿qué necesita un buen pastor? Tres cosas importantes. Una es conocimiento práctico. ¿Ok? Conocimiento práctico. 2, experiencia. 3, la más importante de todo, el amor. El amor impulsa al buen pastor al conocimiento y el amor impulsa al buen pastor a la madurez y a la experiencia. Por eso la Biblia dice que no se puede nombrar a un superintendente recién convertido, porque se puede llenar de ínfula. Ahora, Santiago capítulo 3 versículo 1 dice algo interesante. El discípulo Santiago dice, hermanos míos, no muchos de ustedes deberían hacerse maestros. Ojo, cuidado con este texto. Hermanos míos, no muchos de ustedes deberían hacerse maestros, pues saben que seremos juzgados de forma más severa. Este texto es clave para cada uno de nosotros y principalmente para alguna persona que quiera tener un puesto de responsabilidad dentro de la congregación, como superintendente, presbítero, que es la palabra griega, o siervo ministerial. Cuando el texto dice que no muchos de ustedes deberían hacerse maestros, está indicando, dice la Atalaya, que algunos de estos hombres responsables resultan falsos y reciben fuerte juicio. ¿Qué ha pasado dentro de la congregación? Ha pasado el caso de porque tengo familiares que tienen puestos de responsabilidad, tienen privilegio de servicio y como son familia,
nombran a esa persona por una intimidad familiar. Y no se está tomando en cuenta otros aspectos. O porque tú eres mi amigo y quizá a lo mejor en la congregación yo tengo un buen estado económico y por simonía entonces se nombra a una persona por amistad. Entonces, Santiago 3.1, la atalaya está diciendo que no muchos de ustedes deberían hacerse maestros, pues saben que seremos juzgados de formas más severas. Si usted no califica como superintendente y usted lo hace por fama, ojo, si usted está buscando un puesto de responsabilidad dentro de la congregación por fama, por ser visto por los hombres, ¿ok?, por tener privilegio dentro de la congregación, dar temas en la congregación o tener experiencias y dar discursos públicos en la asamblea, aquí se aplica Santiago 3.1. Repito, por tercera ocasión, no muchos de ustedes deberían hacerse maestros. No lo digo yo, lo dice el esclavo fiel y discreto. Y ese grupo que estamos clasificando entra en la clase del pastor asalariado. No es el pastor excelente. Estamos hablando del pastor asalariado, el pastor que se duerme, que es permisivo, que no cura la oveja se va y deja que se pierda para que las fieras se la coman. La oveja se enferma, no tiene interés. ¿Por qué? Porque está recibiendo un sueldo a cambio de ese trabajo. Por eso es que se clasifica como el pastor asalariado, que ve venir el lobo y el lobo la desparrama y él se siente insensible al ver que está, o sea, el lobo está despedazando a la oveja. Pero el pastor excelente lucha contra el lobo. El pastor excelente anda armado, como en el caso de David, que andaba con la honda, como era pastor, y esa honda la lanzaba contra un oso, contra un lobo. ¿Verdad? ¿Por qué razón este tema? Porque está sucediendo, tristemente, desde el primer siglo. Algunos cristianos han sido atropellados por esta clase de pastores. De estos pastores asalariados que, según Ezequiel 34, todo el contexto habla que se apacientan a sí mismos. Entonces, esta atalaya, aunque sea vieja, es una atalaya que está mandando una alerta, un danger, una alarma, ¿qué está haciendo usted con su privilegio de superintendencia? ¿Es usted pastor asalariado o pastor excelente? Que es el que da la vida por las ovejas. Por ejemplo, aquí la atalaya habla de un drama profético. Y este drama profético habla de el pastor, o sea, habla de Zacarías. Y Zacarías 11
versículos 4 y 5, dice, pastorea el rebaño destinado a la matanza, cuyos compradores proceden a matarlas, aunque no se les tiene por culpables. Y los que les venden dicen, Jehová sea bendito mientras yo gane riqueza, y sus propios pastores no muestran ninguna compasión para ella. Aquí, en Zacarías 11, 4 y 5, habla de la palabra compasión. Compasión. Vamos a buscar la palabra compasión. Compasión. Vamos a buscar compasión en un diccionario de la lengua española. Muy bien. Vamos a buscar la Wikipedia. Compasión es un término latín que viene de compasio, y de la palabra sum, sufrir juntos, significa. O sea, usted va a un diccionario etimológico de la lengua española, de la lengua latina, de la lengua inglesa, usted va a ver que la palabra compasión, su raíz primaria significa sufrir juntos, tratar con emociones. Dice que la compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento de otro y el deseo de la acción de aliviar, reducir y eliminar por completo la situación dolorosa. Por ejemplo, usted ahora se presenta un problema en la congregación, ¿verdad? Son las 3 de la mañana. Usted está cansado del trabajo. Todo el mundo está durmiendo. Suena su teléfono, su móvil. Es una hermana que está atribulada, que tiene un problema grave. Imagínese que usted a esa hora le diga a la hermana, hermana, mañana cuando yo venga del trabajo, yo voy a pasar por allá para ver el problema, la situación de usted. ¿Qué hace el verdadero pastor? El verdadero anciano, el verdadero superintendente. ¿Qué hace? ¿Sigue durmiendo? ¿O siente compasión? ¿Sufrirá junto con ella o con un hermano? Cualquier persona. No tiene que ser, pongo el ejemplo hipotético de la hermana. Dice que la compasión es sufrir juntos y tratar con emociones. ¿Verdad? Dice que es la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa. Vamos a volver a la parte del pastor, ¿verdad? El pastor ahora, pastor que no quiere levantarse, está durmiendo en la cama. Ahora imagínese ahora David. Horas de la madrugada. Se queda dormido. Completamente dormido se queda David. Y el rebaño es atacado inmediatamente por un oso. Imagínese David es despertado por el grito de la oveja, donde el oso coge con los dientes, agarra a la oveja y la oveja está gritando de auxilio.
Imagínense que ahora David, con sueño, dice, no, mañana voy a esperar. De, de atender esta oveja que fue herida. Estaría David sufriendo lo que sufrió esa ovejita, tratar con emociones, con empatía. El deseo y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo la situación dolorosa. Bueno, así está pasando quizás en algunas congregaciones. Si usted, como pastor, tiene esa tendencia de poner en antemano sus problemas personales y dejar atrás los problemas serios de un hermano en la congregación que necesita la ayuda de usted no califica como superintendente. Usted entra en la clase del grupo del pastor asalariado. Entonces usted tiene que meditar, usted tiene que traer a capítulo qué está haciendo usted con el privilegio. Usted está obteniendo el privilegio por egoísmo, por fama, por ser egocéntrico, por ser una persona prepotente, una persona que quiera, como dice la atalaya, postular su poder. ¿Usted es un pastor o usted es un vaquero? ¿Qué hace un vaquero? ¿Cómo trabaja un vaquero? El vaquero lo que hace es enlazar un caballo, un novillo o una vaca. ¿Y el vaquero trata bien a esos animales? No. Dice que en los mismos rodeos, usted ha visto que los rodeos, ¿no? Los vaqueros que se montan en el caballo y cogen un lazo y sale el toro y lo coge y lo vira al revés en 4 patas y le amarra las 4 patas. Lo trata bruscamente. Entonces la pregunta sería, ¿usted es un pastor a estilo vaquero o es un pastor a estilo al pastor excelente que dice Juan capítulo 10? Muy bien. Volviendo al tema, Zacarías estaba llevando a cabo su trabajo de pastoreo. Según Zacarías 11:7 dice, y comencé a pastorear el rebaño destinado al matadero, y lo hice por ustedes, oh afligido del rebaño. De modo que tomé 2 bastones, y a uno lo llamé bondad, y a otro lo llamé unión, y me puse a pastorear el rebaño. Vamos a utilizar el pasaje de Zacarías 11:7 con respecto a que Zacarías ejemplificó como corrección a 2 bastones. Uno dice que lo llamó bondad y el otro lo llamé unión. Pero imagínese ahora que un superintendente dentro de la congregación, en vez de un bastón, tenga 2 látigos. Uno lo llame expulsión y uno lo llame censuración. O sea, una persona que no tiene misericordia, una persona que no tiene juicio, una persona que se deja arrastrar por quizá la manipulación de otras personas externo a lo que tiene que ver al comité, de este caso en el comité judicial.
Una persona que se deja arrastrar por sus emociones, sentimientos, una persona que quizás no tiene autodominio, una persona que tenga problemas personales directamente con la oveja, entonces estaría con un látigo. Entonces, ¿qué usted va a utilizar? ¿Un bastón? ¿Va a utilizar el bastón de la bondad y la unión? ¿O va a utilizar el látigo de la maldad, de la expulsión o la censuración? Porque han habido casos de que hay pastores que censuran injustamente a las ovejas, que realmente el problema no lleva a censura, pero ellos lo llevan a la censura, porque son personas que dice la Biblia, que dice la Atalaya, no tienen compasión, como acabamos de definir, ¿no? ¿Qué dice la Atalaya también? Santiago 3.1. Hermanos míos, no muchos de ustedes deberían hacerse maestros. Entonces, usted debe hacerse la pregunta de Santiago 3.1. ¿Seré yo un maestro? ¿Seré yo un anciano capacitado? ¿Seré yo un anciano responsable? ¿Seré un anciano con experiencia? ¿Seré un anciano que tenga los dos bastones de la bondad y la misericordia? ¿O soy un anciano represivo, mercenario de la fe, que con tiranía impongo leyes dentro de la congregación? Entonces, Zacarías aquí dice, no, se nos dice, se habla de que Zacarías se ganó ese título de pastor. Es buen pastor excelente. ¿Por qué razón Jesucristo, cuando se reunió con los apóstoles, le habló de estas dos clases de pastores, el excelente y el asalariado? Porque ustedes saben que Pedro era una persona que tenía una personalidad represiva, una persona que se dejaba arrastrar por las emociones, quizás no tenía autodominio completamente, y en varias ocasiones Jesucristo tuvo que rectificarlo, porque no era de la mejor manera que estaba tratando a los apóstoles. Era sarcástico, a veces Pedro era sarcástico, imponía, a veces se imponía que llegaba a ser amo de la fe de la gente, amo de la conciencia. El superintendente no puede ser amo de la conciencia de nadie. Tiene que dejar que la persona tenga el libre albedrío, mientras que no haya una violación de principio, que exista conducta relajada, que exista adulterio, fornicación. Usted no es un policía, el superintendente no es un policía que está puesto en una esquina con un bastón vigilando a ver quién se porte mal para darle un bastonazo. Los superintendentes no son policías, no son mercenarios de la fe, no destruyen la fe a nadie. Son pastores amorosos, como los hay, que los conocí en Cuba. Pastores. Recuerdo un siervo de circuito, que ese hermano, cuando pasaba por las congregaciones, cuando terminaba de predicar, esa persona iba a donde estaba el anciano coordinador y le preguntaba cuáles eran los problemas económicos que tenían los hermanos. Y recuerdo que había una hermana que estaba embarazada
y habían encofrado para echar una placa. En Cuba se echa el techo, cabilla, cemento, arena, o sea, la placa. Se le dice placa, techo. Y habían encofrado, habían echado la placa, pero el hermano de la casa, el dueño de la casa, no tenía nadie quien lo podía ayudar a desencofrar, quitar la madera, porque es una madera y después sobre esa madera se funde la placa. Bueno, ese hermano, después de predicar, se dirigió a la casa de ese hermano y cogió una patecabra, en Cuba se le dice patecabra, y empezó a desencofrar solito la placa del hermano. Entre él y el hermano desencofraron. Fíjense qué digno de encomio para ese hermano. Ese hermano ya falleció ya. Murió de estuperosis, de una enfermedad de ratón. O sea, le quitó la madera de esa placa. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que el verdadero pastor excelente es el que se preocupa por las ovejas. Imagínese un hermano que tenga problemas de depresión emocionales. Es una enfermedad. Imagínese que vaya donde está un superintendente y le diga al hermano que lo atienda porque se siente muy deprimido, y que ese hermano le diga, mira, tómate la pastillita de los nervios, tómate las pastillas de los nervios y cuando se te pase un poco, que estás acelerado, hablamos. ¿Sería prudente eso? ¿Verdad? O quizá usted está en la congregación y llega un anciano, le pasa por al lado y inadvertidamente ni lo saluda. Claro, no es obligado a saludar a nadie, ¿no? El problema es la acción, es el motivo como tú haces las cosas. Imagina que tú estés sentado, ¿verdad? Y esa persona pasa y no saluda, pero va para un grupo que la gente son pudientes, tienen buen dinero, o tienen privilegios, son precursores regulares, precursores especiales o quizás ministeriales. Eso se llama favoritismo. Santiago 2.9 habla de favoritismo. Santiago habla de la persona que viene y se sienta adelante con un anillo. Ven, siéntate en el buen asiento. Hay que evitar esas cosas. Entonces, el que tiene que dar el ejemplo es el superintendente. Evitar que todas esas malas costumbres estén radicando dentro de la congregación. El superintendente es una persona que es un faro. Es un faro en la entrada de una bahía que alumbra para que los barcos entren y no tengan problemas con los arrecifes. Es una luz que alumbra para dar claridad y que la persona se sienta bien conforme con esa luz. Imagínense, en Cuba hay una bahía que se llama la Bahía de La Habana y hay un faro que se llama el Morro Cabaña. Imagínense que no exista la luz, un desastre. Por ejemplo, aquí en Marcos 9:36, Jesucristo, al ver las muchedumbres, se compadeció de ellas porque estaban desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor. Hay personas dentro de la congregación que son vitalicios, llevan 10, 15 años de siervo ministerial y esa persona quiere ser anciano.
desea ser anciano, no por fama, no porque tenga privilegio, no porque quiera participar, dar discursos en la asamblea, no, es porque tiene el deseo de ayudar en la congregación. Y sin embargo, hay pastores de la clase asalariada que frustran los planes, el crecimiento espiritual de estas personas. Son personas egoístas, son personas egocéntricas y son personas que no les gusta el crecimiento de la congregación. Estas personas entran dentro del grupo del pastor asalariado. Son personas insensibles. Esas personas no pueden estar nombradas por el Espíritu Santo. Porque la persona que está nombrada por el Espíritu Santo es la persona que está abierto al diálogo. Es la persona que no tiene intriga, es la persona que tiene una mente abierta, es una persona que tiene bondad, amor. Una persona que les gusta ayudar a otros, que les gusta ayudar el progreso a otras personas, que existen muchos pastores que he conocido que han ayudado a multitudes de jóvenes a seguir adelante, pero hay otros que no. Son personas que le dicen chapeadoras. Cuando ven crecer la hierba, chapean, derecha, izquierda. Entonces dice Mateo 9:36 que Cristo, cuando vio las muchedumbres, se compadeció porque estaban desolladas y desparramadas. Hay hermanos dentro de la congregación que tienen deseo de progresar espiritualmente, están desollados y están desparramados como ovejas sin pastor, porque estos pastores no están atendiendo a esos hermanos. No se acercan para decirle, mira, vamos a trabajar contigo, vamos a hacer esto, o mira, vamos a entrenarte para que des buenos discursos, buenos temas, para que salgas a dar discursos. No seas una chapeadora, no seas un pastor chapeador que anda con el machete chapeando. No crece ni la hierba. ¿No ha escuchado usted? Ahí ni crece la hierba. Entonces Cristo se compadeció como pastor excelente, puso el modelo a seguir, porque sintió empatía por las personas. Hay que usar empatía. No se puede ser egoísta, porque usted antes de ser pastor, antes de ser superintendente, usted tuvo el mismo deseo de ese mismo joven que está sentado en la congregación, desanimado, desollado, desparramado, por colaborar dentro de la congregación, y usted no está permitiendo eso. La atalaya habla de, por ejemplo, de 3 clases de pastores que fueron despedidos por Jesucristo. Por ejemplo, el 11 de Nisan del año 33 era común. Dice que el apóstol Mateo da un informe de lo que cabalmente que Jesús refutó, desenmascaró y acalló a cada una de esas 3 clases, una tras otra, mostrando los escribas, los fariseos y los saduceos. Cristo desenmascaró esa clase que entra dentro de la clase del pastor asalariado. Por ejemplo, si usted ve que un anciano está haciendo algo incorrecto, usted no tenga miedo. Usted no tiene por qué tener miedo. Usted tiene que acercarse, como dice Mateo 5, y decirle lo mal que está haciendo. Si está imponiendo reglas dentro de la congregación, no lo digo yo, lo dice el esclavo en la atalaya. Si usted ve a un anciano que está haciendo algo incorrecto, imponiendo reglas humanas dentro de la congregación, usted llámelo. No tenga miedo. Porque si usted no llama la atención a ese anciano, lo va a seguir haciendo.
¿Ok? A veces tenemos miedo de sobreponernos a un anciano con respeto, escúchenme, respeto, con respeto, sacar a la luz el mal proceder de esa persona. Cristo lo hizo, claro, Cristo lo hizo de un poco más severo. Víbora, puntos blanqueados, sepulcros blanqueados, ¿me entiendes? Merecedores de gehenna. No, no estamos hablando de eso. Porque dice la Biblia que los que llevan la delantera, merecen respeto. Hay que ser obediente a los que llevan la delantera. Dice Hebreo, el libro de Hebreo. Pero Jesucristo sí sacó a la luz los problemas. ¿Me entiende? Si esa persona no reacciona, usted tiene el superintendente del circuito. Y si el superintendente del circuito no razona, porque quizás es amigo de ese anciano o quizás hay un problema de favoritismo, usted escriba una carta a la sociedad. Porque es admitible, lo ha dicho el esclavo, no es que lo estoy diciendo yo. Todo lo que yo estoy diciendo aquí está plasmado en las atalayas. Lo que hay que estudiar. Atalayas del 70, atalayas del 80, atalayas del 90. Entonces, no se calle. Usted saca a la luz los problemas. ¿Me entiende? Si usted tiene interés de progresar en la congregación y se lo están impidiendo, hable con el siervo del circuito. Porque son humanos imperfectos. Recuerden que la congregación, los miembros de la congregación es imperfecta. Cristo tiene las 7 congregaciones en su mano derecha, así dice el capítulo 1. Pero Cristo amonestó las 7 congregaciones y le dijo la verdad a cada una de lo que estaba pasando en cada una. Por eso es que a veces hay gente que apostatan de la fe por problemas de personalidad, porque me hicieron esto y me hicieron lo otro, me hicieron injusticia, que ya eso es otra cosa ya. Pero hay gente que no aguantan esa presión, no tienen la madurez necesaria para resolver el problema y lo que hacen es abandonando la congregación. Entonces, dice la atalaya en el subtítulo, pronto desaparecerán todos los pastores falsos. Dice, puesto que Jehová obró contra los pastores falsos en los días de Zacarías, y nuevamente cuando Cristo estuvo en la tierra podemos estar seguros de que obrará contra los pastores falsos del día actual. Por inspiración, Zacarías profetizó acerca del juicio merecido que le vendrá al pastor que nada vale. Las ovejas a las cuales se recae no hará atención. Dice, a la joven no buscará, a la quebrada no sanará, a la que se estacione no se le suministrará alimento, y la carne de la gorda comerá, y las pezuñas de las ovejas las arrancará. Ay de mí, pastor que nada vale, quien deja el rebaño, una espada estará sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Así dice Zacarías 11, 15 al 17. No lo estoy diciendo yo, lo dice Jehová en su palabra. Zacarías 11, 15 al 17. Dice, ay de los pastores. Otra cosa, quizá un superintendente diga, porque yo soy superintendente no me va a pasar nada. Llevo 30 años de superintendente, yo he ayudado a la congregación, yo no he maltratado a nadie. ¿Recibirá merecido esa persona en el día de juicio? Porque tenga el nombramiento, porque lleve tantos años en la organización siendo pastor. Claro que sí. Porque dice Zacarías 11, 15 al 17, una espada estará sobre su brazo y sobre su ojo derecho. Su propio brazo sin falta se secará y su propio ojo derecho sin falta se oscurecerá. Y aparece la frase, pastor que nada vale.
pastor que nada vale. Cristo lo considera como la clase del pastor asalariado de Juan 10. Dice que es el pastor que nada vale. Entonces, finalmente, la destrucción de los pastores, dice la Atalaya, finalmente falso, significará que se librará de la opresión los que esperan en Jesucristo como pastor excelente. Juan 10:11. Dios dice que por medio de su profeta Isaías se profetizó: no padecerán de hambre, ni padecerán de sed, ni los herirá el calor abrasador, ni el sol. Así que vuelvo con la pregunta retórica. ¿Es usted, hermano, pastor de la clase asalariada o de la clase excelente? Espero que les haya gustado esta reflexión que he tenido con ustedes. Era necesario, porque a veces sucede esto en las congregaciones y hay personas que se desaniman. Pero es una amonestación que está haciendo aquí el esclavo en esta atalaya. Déjenme saludar a Héctor Calás, Eduardo Hinozoja, Gustavo Palá, Rodri, Alejandro Ruiz, José Andrés, Alejandro Mendoza, Juan Carlos, un saludo para ti, mi hermano, Sergio Rodríguez, Rolando Guillermo, Jonathan Álvaro, Kenyer Luna. A ver quién más se me queda aquí. Ya no se me queda más nadie. Y Josué Benley. Saludos para todos ustedes y nos vemos en la próxima. Hasta luego.